Les quiero dar a todos la bienvenida, les quiero agradecer que nos encontremos en esta mesa, en esta conversación, este panel o como sea, en que vamos a conversar sobre una nueva institucionalidad para la ciencia en Chile. Quiero presentarles primero a los panelistas, aunque probablemente ustedes ya los conocen a todos y a cada uno, pero de igual manera quiero irlos presentando a cada uno. Primero a Jorge Babul. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Él es presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, pero además es doctor en bioquímica por la Universidad de Iowa. Actualmente pertenece al Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. La verdad es que uno de los trabajos más complejos es tratar de reducir el currículum de los panelistas aquí, porque son de verdad extensos. ¿Para qué vamos a hablar de publicaciones y de otros trabajos? Así es que le damos la bienvenida a don Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. También, por supuesto, le damos la bienvenida a Francisco Brieva. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Él es presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT. Es ingeniero civil electricista y doctor en física nuclear de la Universidad de Oxford. Así es que un aplauso también para él por acompañarnos. Claudio Maggi, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Él es gerente general de Desarrollo Competitivo de Corfo, ingeniero civil industrial y magíster en Ciencia de Ingeniería, mención en Economía de la Universidad de Chile y ha trabajado, entre otros lugares, como especialista en el área de desarrollo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo y también gerente de desarrollo de Fundación Chile. Así es que un aplauso también para él por acompañarnos. Gonzalo Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Él es, como ustedes saben, presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Además es economista de la Universidad de Chile y máster de Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y bueno, ha asumido muchísimos desafíos, pero anteriormente se ha desempeñado como jefe de División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, vicepresidente ejecutivo de Corfo y jefe de la División de Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que bienvenido también a este panel. Le damos también un aplauso. Y quiero terminar, no por ello menos importante, con un representante de la República Independiente de Concepción, con Carlos Saavedra, director del Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción. Se graduó como doctor en Ciencias con mención en Física en la Pontificia Universidad Católica de Chile. No sé si digo el año, ¿no? No, sí es hace poco, en 1992. Desde el año 1994 es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Concepción y actualmente es director científico del Centro de Óptica y Fotónica, CEFOP. Y en el año 2004 fue incorporado al programa de Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencia y también desde marzo del 2012 integra el Consejo Superior de Ciencias de Fondesit. Así que un aplauso también para Carlos. Hechas ya las presentaciones entonces y mientras invitamos a que se siguen incorporando a la mesa quienes van llegando, que pasen con confianza. La idea es que cada uno de ustedes tenga 5 minutos para exponer y quiero sacarlos un poco tal vez del esquema, pero la idea es que luego tengamos posibilidad de debatir entre ustedes y también con el público, que vayamos mezclando esta dinámica y que sea más una conversación que una exposición. Entonces les quiero pedir que sean 5 minutos efectivamente y en virtud de lo corto del tiempo para exponer, no para conversar, que va a ser más largo, les quiero pedir a ustedes justamente que traten de enfocar sobre todo en si pudieran resumir en una idea fuerza, ¿qué es lo principal que necesita la ciencia en Chile para una mejor institucionalización? ¿Qué es lo que necesita la ciencia para que finalmente se logre lo que queremos todo, que tenga valor para el país, que ayude al desarrollo? Y a un desarrollo, me imagino, que es el que queremos todos, más inclusivo, con más sentido, en el que quepamos todos, en que estemos los 17 millones bien en el refugio y no solo algunos millones, que este beneficio entonces de la tecnología, de la ciencia, sea un beneficio que haga un país mejor finalmente. Así es que no sé quién quiere empezar, pero tal vez podemos empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás. ¿Quién quiere? Los representantes. ¿Puedo? Sí. Por favor, comience usted entonces. Bien. Yo creo que todo comenzó cuando a uno lo pusieron por allí y tuvo que alimentarse, tratar de que no se lo comieran los leones, ¿no es cierto?, cobijarse, y de repente pensó,
Entonces empezaron a ocurrir cosas, observaba, se hacía preguntas y las respondía. Y después viene todo lo que hemos logrado tener hasta ahora, ¿no es cierto? Y si yo tuviera que enfocar esta actividad, ¿no es cierto?, que proviene directamente de la curiosidad natural que tiene el ser humano en relación con lo que está pasando en el país, es la falta de un plan. En el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Primero, como país, ¿no? ¿Qué queremos privilegiar como país? Y de allí tener un plan de largo plazo, lo cual significa que es una instancia que no es de gobierno, sino que de Estado. Los gobiernos duran muy poco y no cumplen con lo que prometen, etc. Obviamente que pueden haber alguna institucionalidad que sea de gobierno, pero fundamentalmente de largo plazo. Y el otro punto que ha sido fundamental y que hemos alegado por mucho tiempo es la falta de canales de comunicación y de participación de la comunidad científica en la toma de decisiones, incluso en sugerir posibles soluciones a los problemas que nosotros tenemos. En este momento hay cero canal de comunicación entre la comunidad científica y los que toman las decisiones que tienen que ver con ciencia y tecnología en el país. Lo cual nos lleva a problemas como hoy día en la mañana fuimos a protestar ahí a CONICYT por los becarios que están inhabilitados para seguir adelante, etcétera. O sea, todo eso proviene de la no participación de gente que sepa de programas de doctorado en las instancias donde se dan las bases para estos concursos. Es mi visión, y no solamente la mía, sino que de la mayor parte del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. De modo que yo haría énfasis en qué queremos como país, y allí le robo un poco las palabras a nuestro presidente de CONICYT. Él se comprometió de alguna manera a decir, veamos qué es lo que queremos como país y después cuál sería la institucionalidad apropiada para poder resolverlo. Y aquí quiero detenerme un par de minutos nomás, y con eso termino, que nosotros tenemos ahora un problema político. En el gobierno pasado, digamos, todos decían, más ministerios. Estaba el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Deporte, entonces sacar el Ministerio de Ciencia y Tecnología era imposible. Poquitos días antes de irse, el presidente presentó un proyecto que, no sé, dijeron que le faltaba el informe económico, que no estaba firmado, que estaba mal firmado, lo que sea, la cosa que no logró entrar al Senado. Con el actual gobierno lo mismo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Indígenas, etcétera. Entonces, políticamente no es el momento para agregar un ministerio o algo que se le parezca a un ministerio o de nivel de ministerio. Por lo tanto, nos vemos postergados. Hay mucha gente que piensa que un ministerio no es la solución para resolver problemas. No dice Ministerio de la Mujer, las mujeres están por todos lados. Ministerio de Ciencia. También en el Congreso, ahí estamos están por todos lados, en el sentido que es algo transversal, ¿no? Que no es una cosa tan puntual y específica. Entonces, nosotros como comunidad científica tuvimos una reunión con el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, y nos dijo, ¿dónde les gustaría a ustedes que estuviera la ciencia? En ningún lado, pues, en un ministerio de ciencia. No, pero elijan un lugar y todo. Nos dijo, ¿sabe que además los ministerios nos sirven mucho? Dijo. Estos consejos de gabinete no sirven para nada y nosotros entre 2 o 3 personas terminamos haciendo toda la pega, palabras textuales, no lo estoy diciendo así. Entonces le dije, mire, para no tener un efecto Transantiago, yo le hago la siguiente proposición, que puede que los que estén aquí les guste o no, los que están en el escenario, no sé. Generemos una subsecretaría de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación para que alguna vez un ministro de Educación se preocupe de la ciencia y tecnología y de las universidades. Y otra subsecretaría en Economía, ¿no es cierto?, con Innova, Corfo, etcétera, de manera que en un futuro podamos reunir estas 2 subsecretarías en un ministerio y eso, digamos, no hacerlo ahora, irme a
humanamente, pero tengamos un plan y cumplamos con un plan. Mi misión de participación aquí en esta discusión es que logremos un acuerdo y que lo saquemos adelante, porque estoy aburrido de participar en este tipo de discusiones en que no se saca nada. Perfecto. Nos queda clara la postura de... Está funcionando, ¿no? Sí. Dejémoslo abierto siempre el micrófono, muchachos, porfa. Siempre abierto el micrófono. Nos queda clarísimo, le agradecemos a Jorge Babul su postura. Entonces falta un plan de país, aburrido ya de que no se resuelva nada, y falta también entonces de un problema político, decía usted también, como parte del resumen que podríamos hacer. Francisco Brieva, en sus 5 minutos, ¿qué es lo principal que le falta a la ciencia para tener una institución que de verdad funcione? Voy a primero a... No sabía que tú eras uno de los que había estado en la mañana en CONICET, así que ahora me quiero desquitar. No lo El que estaba gritando fuera de su oficina era él. No lo hubiera Pero tirado hay agua. fotos que lo comprueban. Pero bien. A ver, voy a poner un poquito el tema en contexto, el tema de institucionalidad. Punto de vista de lo que es principalmente la ciencia. La proyección tecnológica también compete a Corte, así que hay que ser cuidadoso en la distinción. Lo que es la ciencia, CONICET, tiene una institucionalidad que corresponde al año 71 en este país. Es uno de los casos más dramáticos de la inoperancia del Estado para darse una forma de administrar y gestionar el desarrollo científico. Eso es la única institución del Estado que tiene un jefe de servicio que ni siquiera alcanza a ser funcionario del Estado. ¿Ya? Es un fenómeno, un artificio burocrático que representa el todo de la ciencia en Chile. Lo menciono no para quejarme del tema, pero para mostrar la poca importancia que globalmente se le ha dado al tema del desarrollo científico, tecnológico en el país, más allá de los temas distintos. Es un tema, yo comparto esta conversación con Jorge Babul, la llevamos muchos años, probablemente uno comparte el estar aburrido, esta carencia de toma de decisión. Los niveles de inversión en este país no son compatibles ni con el nivel de desarrollo que el país ha alcanzado, ni con la tasa o con la rapidez de avance que un país como el nuestro debiera tener. Ayer apareció por ahí un documento, una entrevista a Benavente, que está en el video hoy, perdón, la vi hoy en la mañana. Donde dice exactamente lo mismo. Ahora cambió, hace 2 o 3 años atrás no lo decía, pero decía, este país por lo menos tiene que hacer una inversión de 500 millones de dólares, ¿ya? Y Chile, notablemente, entre los países latinoamericanos se está quedando atrás. El problema yo no la siento, y yo comparto esa decisión, por lo menos tener alguna agresividad en cómo pensar el problema. A mí me agobia, y he estado 3 meses en el juego, no, pero me agobia el ritmo cansino, la de obstáculos así menores, ¿ya? Que uno encuentra en todo el aparato del gobierno para avanzar así un mínimo, ¿ya? Realmente cosas que casi no tienen mucho, una gran dimensión. Para mí no es central, por lo menos en mi percepción, hoy en día no es central el tema de cómo o a través de qué organizo la institucionalidad en ciencia, si es un ministerio u otro mecanismo. Siento que al nivel que estamos, lo relevante son las decisiones políticas para lograr disparar un avance más agresivo, más interesante de lo que ocurre en Chile. Estamos pasando por un momento bien excepcional, como nunca tenemos en la puerta de la sociedad, del orden de entre 600 a 800 graduados de un programa de doctorado en Chile o en el mundo, disponibles para iniciar un cambio fuerte, violento. Nunca en la historia de nuestro país nos habíamos encontrado con ese capital disponible. Un capital disponible que si uno no toma decisiones, o si no, ya estamos atrasados, pero si no recupera el tiempo hoy, en
4 o 5 años más ese capital se va a haber perdido. Ese capital va a haber evolucionado hacia otras áreas, hacer otras cosas o emigrar, que es una historia recurrente de nuestro país. Por lo tanto, más que la forma de la institucionalidad es aclarar o tomar estas decisiones, y en eso comparto con Jorge, estas decisiones que sean de común sentido para todos, que sobrepase la contingencia del gobierno de turno. Que son cosas que por lo menos entre la gente de ciencia o la gente que se dedica a la tecnología se ha desarrollado ahí, son cosas simples de distinguir y fáciles de ponerse de acuerdo. Tener los apoyos políticos. Y lograr producir esas decisiones. Instituciones que reaccionen razonablemente frente al desafío. Instituciones que sepan escribir unas bases razonables para convocar a una beca para un programa de doctorado, que sepan escribir bases razonables para convocar a un concurso de investigación. Cosas que aún no están totalmente presentes. Okay. Muchísimas gracias. Claudio Maggi, ya que yo voy escuchando que hay un diagnóstico más o menos común, pero me preocupa, yo me desayuno, lo confieso. El área, ya me están censurando, no puede ser. Pero no es el área en el cual yo me desenvuelvo claramente la ciencia, afortunadamente para el mundo de la ciencia, pero me desayuno saber que la institucionalidad no haya cambiado desde el año 71. Y la verdad es que en CONICET, pero a mí me parece como horroroso, digamos, que sea CONICET, o que me parece asombroso, y me parece asombroso porque estoy escuchando, no solo ustedes, sino que he escuchado algunas charlas y exposiciones que han hecho en otras ocasiones plataformas que tienen que ver con este encuentro común, y muchos hablan de la voluntad política, y no sé, yo, restando la dictadura, cuento 4 gobiernos de la concertación en democracia, un gobierno de Sebastián Piñera, un nuevo gobierno, y ni ahora ni en el pasado parece haber esa voluntad política. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una voluntad política de institucionalizar la ciencia de manera adecuada. Le toca a usted que le haga la pregunta, pero en fin, como para agregarla a su planteamiento. Ya, gracias. Bueno, ya Francisco y Jorge han planteado algunos puntos, pero yo... No se escucha bien, le voy a pedir si pueden darle volumen a los muchachos de audio, al micrófono de Claudio. ¿Ahí se escucha mejor? No lo sé. ¿Se escucha o si no le paso este micrófono? No, parece que ¿Se no. escucha? No. ¿No se escucha? Te proyecto el ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, ya. La apuntaron. Mira, yo no sé si hablar de voluntad política para construir una institucionalidad, porque la verdad es que Chile tiene una institucionalidad, y esta institucionalidad ha tenido algunas decisiones importantes en materia de complementación. Creo que esa complementación ha sido muy poco profunda, no está a la altura del desafío que Chile tiene que abordar. Yo, a diferencia de Jorge y de Francisco, vengo del mundo del desarrollo económico y del desarrollo productivo, y he trabajado toda mi vida en torno a esas temáticas, y desde ahí he llegado al gran desafío de la innovación como una frontera que necesariamente tenemos que ir desplazando si queremos abordar los desafíos de desarrollo económico que Chile tiene. Ya Chile pasó la etapa en que podía hacer más de lo mismo y explotar al máximo sus recursos naturales y ser muy eficiente e integrarse al mundo comercialmente para alcanzar tasas de crecimiento. Ahora, necesariamente tenemos que incorporar conocimiento, talento, tecnología, creatividad, el capital humano que estamos mandando a formar, tenemos que tener dónde recibirlo para que ayude a crear valor. Y en ese desafío yo creo que la institucionalidad se nos queda un poco chica, un poco fragmentada y no está dando el ancho. Sería injusto desconocer que han habido algunos intentos, ¿no es cierto?, el royalty minero para incorporar platas públicas, pero son pálidos, es verdad, son intentos pálidos, no dan el ancho para lo que necesitamos. Yo creo que si uno piensa lo que Chile lo que tenemos que hacer como país, indudablemente nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación tiene que ser mucho más robusto, tiene que ser más grandecito y mucho más integrado. Todavía las empresas miran con recelo a la academia, todavía para la academia no es lo normal trabajar en torno a desafíos del sector productivo. No digo que la ciencia se tenga que quedar solo a eso,
pero sí una parte importante de nuestro capital científico y nuestras capacidades deberían estar vinculándose a nuestros desafíos país, que están en áreas además bien cercanas. Por ejemplo, somos un laboratorio natural en astronomía. ¿Cómo no pensar que podemos también construir mucho valor en torno a esa oportunidad en el instrumental, en el desarrollo de especialistas, en el desarrollo de soluciones, ni hablar en minería, con todos los desafíos que se vienen para Chile en materia de su expansión? Y así podemos ir recorriendo desde nuestra realidad productiva desafíos que en definitiva son un llamado a integrar de mejor manera la ciencia. ¿Y qué falta entonces? Porque parece que todos están de acuerdo en lo que, en las riquezas que tenemos, las potencialidades que tenemos y en lo que no se ha hecho. ¿Pero qué falta entonces? ¿Cuál es el empujoncito? Solo para terminar, porque yo creo que el que falta, aquí Gonzalo tal vez puede abordarlo con más propiedad, ¿no? Dado que él está mirando esto desde la altura del Consejo de Innovación. Nosotros aquí desde el trabajo de obrero de la Corfo, ¿no? Pero sí, yo diría que hay un tema que nos tiene muy trancado en Chile, que son los temas de chicken and egg, del huevo y la gallina. ¿Ah? Necesitamos tener las capacidades para insertar a estas personas que se están doctorando en el país. Sin embargo, donde podríamos desarrollarla aún no está claro si va a haber espacio para ello y todos esperan que alguien dé el primer paso. Necesitamos realizar inversiones que cambien un poco la frontera de producción. Sin embargo, quienes pueden hacer esas inversiones quieren saber si hay capacidades en la matriz productiva como para dar respuesta a ello. Y por lo tanto, muchos de las decisiones que pueden ir desarrollando estos cambios quedan un poco a medio camino. Y eso yo diría que es un desafío de institucionalidad pública, pero también un desafío de trabajo público-privado, bien profundo que hay que avanzar. Perfecto, le agradecemos mucho y pasamos de inmediato entonces a Gonzalo Rivas. Desde la altura, como decían, ¿qué es lo que se ve desde esa altura? ¿Qué es lo que falta principalmente? Yo hablo de institucionalizar la ciencia, pero si tal vez usted encuentra que el problema no es la institucionalización de la ciencia y es otro, puede agregar otro. Mira, yo tengo la sensación de que hay varios distintos niveles de desafíos. Un primer desafío tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando se crea este consejo hace 10 años se le llamó Consejo de Innovación para la Competitividad. Nosotros le cambiamos el nombre ahora y es Consejo de Innovación para el Desarrollo. Y el cambio de nombre no es casual, porque tiene que ver con la manera como hace 10 años atrás incluso el consenso nacional miraba los temas del desarrollo, que era básicamente un tema fundamentalmente de crecimiento y competitividad. No era una mirada tan integral como la que existe hoy día. Y eso tiene problemas para la ciencia. Tiene problemas para la ciencia porque se generó en Chile un tipo de debate entre el mundo científico y el mundo más bien vamos a decir, de la economía y el crecimiento, en el que desde el punto de vista, comillas, de los economistas o de la dirección de presupuesto, el Ministerio de Hacienda o quien sea, se miraba a la ciencia y se decía, bueno, pues lo que ustedes quieren son recursos básicamente para investigar lo que quieran. Y lo que ustedes hacen no necesariamente es útil para el país. Y desde el mundo de la ciencia se miraba todo esto y decía, bueno, ustedes no tienen idea, la ciencia es crucial, y en un extremo también decir, bueno, a mí denme los recursos, ya veré yo qué hago, porque la ciencia tiene un carácter de motivación por la curiosidad. Este tipo de disputa ha sido una disputa que ha sido bien bloqueadora en Chile de generar acuerdos respecto a cómo incrementar los recursos hacia la ciencia. A mí me tocó la bochornosa situación de presenciar hace casi un año atrás, en presencia de 3 premios Nobel acá en Chile, una discusión a gritos entre científicos y economistas sobre este tema, e ingenieros. Entonces no es un tema trivial, ¿eh? Y tiene que ver mucho con la instalación o no de si el tema de la ciencia es relevante o no es relevante para el desarrollo en Chile. Y aunque ustedes no lo crean, porque ustedes vienen todos de un mundo en el cual valoran la ciencia, esa no es una respuesta obvia para el común de la gente y menos aún para mucha gente que no entiende, por ejemplo, que para que haya I+D tiene que haber I. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con el tema del cobre. El año 93, a nivel internacional, se publicó un conjunto de estudios que afirmaban que el cobre era dañino para la salud. En ese minuto se acercó al Ministerio de Hacienda un conjunto de gente, incluidos científicos, que dijeron esto es obviamente extraordinariamente peligroso para Chile
y por lo tanto el ministro de Hacienda de la época, que era Alejandro Fox, le empezó a destinar $1 millón al año para que se investigara y se desacreditara esa información que era obviamente falsa. 10 años después, durante el gobierno del presidente Lagos, se terminó de contribuir con ese $1 millón que fue sistemáticamente aportado, y fue ahí donde se publicaron los estudios científicos que mostraban que el cobre en realidad tenía un impacto benéfico en términos de lo que significa su efecto en materia de antibactericida, etc. ¿A qué voy con esto? Son 10 años. Son 10 años de investigación que te redundan en beneficio. Y por lo tanto, efectivamente, aquí tiene que haber una mirada a largo plazo. Ahora, cuando el país se ordena para decir cómo es que podemos avanzar en esto, yo diría que hay un conjunto de otras trabas que hoy día también hay que enfrentar y que yo creo que la presidenta las tiene muy claras. En primer lugar, fíjense que en los últimos 10 años una de las cosas que ha ocurrido no es solo el incremento que hubo en Becas Chile de cantidad de doctores, que obviamente se necesita insertar, sino que se crearon los programas basales, se crearon los FONDAP, se crearon los milenios. Eso cambió el panorama de cómo se hace ciencia en Chile. Cambió desde el punto de vista del impacto, o sea, hoy día ese tipo de investigadores que están asociados en este tipo de centros tienen una productividad científica mucho más alta, pero cambió también respecto al tema de la transdisciplinaridad y la orientación de la investigación científica en función de grandes objetivos. Yo me he reunido con una cantidad enorme de científicos durante estos meses y hoy día los científicos mismos te plantean que el gran tema es que efectivamente hoy día están en la mirada de decir nosotros no solo hemos incrementado nuestra productividad, sino que además estamos incrementando nuestra capacidad de generar resultados muy relevantes en términos de aplicación. Ahora, y Carlos puede dar testimonio de eso. Ahora, desde el punto de vista de algunos desafíos cruciales, lo hemos conversado con Francisco, lo hemos conversado con las personas y hemos llegado a ciertos acuerdos con la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda. Primer tema. Si yo quisiera hoy día duplicar los recursos en materia de investigación científica, el sistema tiene serias dificultades para absorberlo. Y tiene serias dificultades por la siguiente razón. El grueso de la investigación científica en Chile la realizan las universidades y centros asociados a universidades. Eso significa que la mayoría de los investigadores son académicos. Entonces, si yo incremento la cantidad de recursos hoy, dado el panorama que existe, para que se incremente la cantidad de investigadores, necesariamente, o el grueso de lo que tengo que hacer pasa por un incremento de la planta académica. Y las plantas académicas, y ustedes que están metidos en el tema de la investigación en las universidades saben esto, tienen un problema de balance político en el interior de las universidades. Yo no puedo expandir de un golpe y porrazo las plantas académicas, por ejemplo, de las facultades de ciencias, porque la gente de humanidades y letras me va a decir, a ver, un momentito, aquí todos elegimos rector, ¿o no? ¿Me explico? En consecuencia, uno de los temas que tenemos que resolver, y eso nos hemos propuesto con Francisco y otra gente, es cómo desarrollamos al interior de los centros universitarios algún track que permita generar una figura de investigador que no necesariamente tenga que ver con el impacto en la planta académica. Además, los costos asociados. Termino con esto inmediatamente. Sí, se nos va ganando. Y lo segundo es que muchos investigadores que vienen del doctorado o del postdoc, cuando llegan a las plantas académicas, tienen una carga en términos de cursos, docencia, etcétera, que es el pajarito nuevo la lleva. Y en consecuencia, le cortamos las alas desde el punto de vista de la investigación. Entonces, tenemos que ordenar esa casa para poder dar un salto, y eso es lo que estamos haciendo este año, y vamos a tener noticias pronto al respecto. Así lo esperamos. A ver, han nombrado el tema del financiamiento, la institucionalidad, el tema político, el tema de cuánta importancia se le da o no a la ciencia, temas incluso de organización dentro de las universidades, que son las principales investigadoras junto con los centros asociados. Carlos Saavedra, ¿cuál es para usted el principal problema hoy en día, no solo, ya lo dijimos, de la institucionalidad de la ciencia, sino para que la ciencia pueda desarrollarse en plenitud y darle también sentido al desarrollo del país? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes estuvieron en las charlas anteriores de los chilenos que estaban en el extranjero? ¿Cuánto se invirtió en el tema para resolver la computación de alta velocidad y alto rendimiento y comunicaciones? 2.000 millones de dólares en un proyecto inicial. ¿Cuánto se invirtió en el tema de las energías renovables? Yo creo que aquí estamos discutiendo erróneamente. Yo creo que aquí estamos discutiendo con complejos.
como sociedad estamos discutiendo con complejos. Yo quisiera ver orientaciones decididas. Va a ser muy difícil que Chile en los próximos 100, 150 años se independice del cobre. ¿Por qué no invertimos hoy día 1,5 veces el presupuesto que destinamos al Transantiago en crear el Instituto del Cobre? Y tengamos oportunidades reales de desarrollar. Lo que yo quisiera escuchar son opiniones decididas con respecto a qué debemos hacer. Me gustaría tener una institucionalidad distinta, efectivamente, pero me gustaría más saber qué queremos hacer. Hoy día creo que hay una oportunidad única, una oportunidad absolutamente única en la historia de Chile, solo comparable a la transformación económica que tuvo el país. La única diferencia es que ahora lo tenemos que hacer por convencimiento. Antes fue por la fuerza. 3.300 becas de Mideplan transformaron la economía de Chile. Transformaron el modelo económico chileno. ¿Cuántos becarios hoy día necesitamos incorporar al sistema para transformar el sistema de ciencia y tecnología? Los desafíos que se nos imponen son mayores. Tenemos ciencias que son relativamente jóvenes. La ciencia en física probablemente haya comenzado con la generación de Francisco y equivalentes en términos de formación de doctores en Chile. Entonces estamos exigiendo al país, probablemente a la comunidad científica, más elementos de los que corresponden. Pero hoy día son 40.000, 41.000 académicos que hay en las universidades. ¿Cuál es la fracción de doctores? Denis nos hacía llegar hace muy poco la información. 20%. 6.700 doctores. Tenemos una posibilidad de crecimiento ilimitada que no se soluciona con los que se están doctorando ahora ni con los que se van a estar doctorando en unos años más. Pero tenemos que imponer como país condiciones severas para los procesos de acreditación. Debemos imponer al sistema. Estamos preocupados de una transformación en educación y no estamos poniendo los acentos que corresponden. Yo quisiera decirle a Jorge que no se preocupe, que aquí está la generación de recambio que va a continuar probablemente lo que él planteó. Que Francisco no se preocupe, porque efectivamente la transformación que se ha efectuado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en generar nuevas capacidades en la Universidad de Chile va a generar continuidad para el modelo. Pero lo que necesitamos es un tanto de audacia. Y yo quisiera cambiar la forma en que estamos pensando y pensemos en grande. Les voy a contar un ejemplo, y Carla lo sabe muy bien, que está en el público. A nosotros se nos entrega un financiamiento para investigar, que es grande, es asociativo y es fantástico, no tengo nada que reclamar, pero equivale al gasto en refrigeración en el laboratorio donde ella trabajaba. Equivale exactamente al gasto en refrigeración de un laboratorio de clase mundial. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y cómo vamos a poner los acentos? Yo quisiera cambiar la pregunta, quisiera invitar a que tomáramos decisiones en el sentido de generar condiciones reales para la incorporación de los nuevos doctores y ya no sea una preocupación, sea la Comisión Nacional de Acreditación que obligue a las universidades a incorporar doctores. Pero no basta. No basta, porque al interior de las universidades se producen los problemas de gobernanza y no solo los políticos de equilibrio. Se producen los problemas de gobernanza en el sentido de que los investigadores tienen que lidiar con las tareas departamentales, tienen que lidiar con las tareas de formación, que son relevantes, pero son relevantes para una fracción de la comunidad. Debemos ser capaces de construir una serie de institutos con financiamiento definitivo y transformador al estilo de lo que tiene Alemania o Francia. Queremos tener los Max Planck, que se dedican a la ciencia básica y fundamental. Quisiéramos también tener los Fraunhofer, que se dedican a todos los temas de desarrollo tecnológico y asociados. La petición nuestra, y a los más jóvenes se las digo, nosotros todavía tenemos una tarea que abordar, que avanzar, que es generar condiciones para la incorporación masiva de estas nuevas generaciones
en las universidades y crear las condiciones para crear esa red paralela de investigación. Probablemente en ese momento vamos a estar mejor preparados para abordar el tema de la institucionalidad. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Ya va a ser momento de que ustedes puedan también hacer preguntas, pero antes quisiéramos algún pimponeo sobre algunas ideas. No es necesario que todos respondan de todo, porque vamos a ir variando un poco los temas, pero queremos hablar de política, quiero hablar de política y ciencia, pero antes de eso me gustaría opiniones breves, ya no de 5 minutos cada uno, sino que ojalá de un minutito, algo así, sobre un tema. Han nombrado el financiamiento. Quiero saber desde la perspectiva de ustedes, ¿quién... y si pudiéramos, entre comillas, jugar a en qué porcentaje debe financiar la ciencia en Chile? En Chile, porque cada país tiene sus realidades. ¿Quién? ¿El Estado, el mundo privado? ¿Y en qué porcentaje? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué debe ser responsable de aquello? Lo que nosotros invertimos, a la gente no le gusta usar la expresión gastar, sino que invertir son más o menos 1.000 millones de dólares. El presupuesto de la Universidad de Chile es 1.000 millones de dólares. O sea, lo que estamos invirtiendo en ciencia es prácticamente nada. Por supuesto, la Universidad Católica puede ser 700, 800 millones aproximadamente. Entonces, en suma, digamos, todo un país está invirtiendo lo que hace una universidad y quizás corresponde a una universidad promedio en los Estados Unidos. De eso, no sé, puede que me equivoque, pero el 60 y algo, 65% proviene del Estado, el 30 y tanto, 35% de las empresas. ¿Cuánto debería ser? Y el gobierno anterior trató de mejorar ese porcentaje por parte de las empresas, mejorando la mal llamada para mí ley I+D, ¿no es cierto? Tratando de entusiasmar a las empresas a establecer asociaciones con instituciones de investigación, pero con muchas fallas. Incluso en esa ley no queda muy bien definido qué es lo que es un científico, de manera que un técnico cualquiera podría participar allí y hacer un poco leso al sistema. Vamos pimponeando. Carlos, ¿qué porcentaje debiera poner a su juicio el Estado y qué porcentaje debiera poner el mundo privado? Yo he escuchado diversas teorías según quien hable, desde, no sé, 1-1, 2-1, ¿cómo debiera ser? Más allá de cuánto gastemos, ¿en qué porcentaje y por qué? Pienso que en términos de evolución debiese ser natural evolucionar hacia fracciones comparables. No sé cuál es la distribución, si es 40-60, 60-40, pero primero hay que generar condiciones y convencimientos para la empresa privada para tener confianza en la capacidad científica tecnológica del país. Y eso, o sea, hoy día las empresas de telecomunicaciones, voy a dar un ejemplo muy concreto, las empresas de telecomunicaciones no invierten en investigación y desarrollo en el país, porque todas las soluciones de ese tipo las compran en el extranjero. Entonces, desde el punto de vista de la astronomía, lo que se planteaba como potencialidad, ¿cuál es la fracción de los telescopios que se construye hoy día en Chile? Francisco, es nula o de ese orden. Entonces, tenemos que buscar otros caminos. Pregunto yo, ¿por qué no debiera, por ejemplo, la empresa privada, si también es directa beneficiaria de lo que hacen los científicos, poner más que partes comparables? Cuando un Estado además necesita derivar fondos a muchas áreas, ¿por qué no hay alguien que esté pensando aquí de repente que, no sé, debería poner un 70, un 80 la empresa privada? Estoy pensando en el ideal, no estoy pensando en o sea, la realidad. En ciencia es imposible que la empresa te invierta plata, y yo creo que la responsabilidad básica en materia de promoción de la ciencia es del Estado, porque es un conocimiento que está al servicio de todos. Distinto es cuando tú ya estás hablando de investigación y desarrollo que tiene aplicaciones, y sobre todo en la fase de desarrollo. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, si uno considera dentro de la investigación aplicada parte de lo que se hace en investigación y desarrollo, uno de los temas que nosotros sí hemos logrado impulsar, y bueno, el miércoles en La Moneda se va a dar a conocer el acuerdo, es que las grandes compañías mineras de Chile, que están trabajando en Chile, hagan hoy día una agenda colaborativa de investigación y desarrollo desarrollada en Chile, y van a haber anuncios además en materia también de investigación básica ligada a la minería desde Chile. Pues yo creo que uno de los grandes temas en que, obviamente, tal como decía Carlos, hay que preocuparse,
es como desde la minería generamos conocimientos de clase mundial. Tengo Y un- eso sí se puede hacer. Para que vayamos y avanzando en los temas, también quería preguntarle a Francisco. Francisco, desde su perspectiva, he escuchado en este y en otros debates en general que hay distintos puntos de vista de cuánto de libertad tiene que tener la ciencia y cuánto de aplicación en el desarrollo de un país. ¿Cuál es el balance correcto a su juicio? Entendiendo que todo dirigido, todos dirían probablemente que es un error, y completa libertad, algunos dirán que es un error, he escuchado también quienes lo defienden, pero ¿cuánto libertad, y no sé si llamarlo de dirección o de necesidad de aplicación, tiene que tener la ciencia? Voy a comentar algo que lo he dicho otras veces. Hay que reconocer que la ciencia es un oficio en sí mismo. Se comete un error cuando se mira la ciencia como instrumental a otra cosa. Ha sido parte de un mal discurso que se ha desarrollado en este país. Hasta hace 10 años atrás la ciencia no era parte del discurso. Ahora, a falta de otro salvavidas, hoy día en moda usar el salvavidas de la ciencia para motivar el desarrollo, en particular el desarrollo económico. Así que es una pregunta que creo que no está correctamente planteada. La ciencia, en su espíritu, en su esencia, es una búsqueda desinteresada de algo maravilloso que no conocemos. Lo que pasa es que en esa búsqueda se generan 20 otras posibilidades en la medida que ese entorno se provea, ¿cierto? Si hay motivación, si hay recursos, los científicos en distintas etapas migran en busca de otras aplicaciones, de otras miradas. Así que no es uno contra el otro, es un problema de contexto. Y lo que quería decir, otro, hay que tener cuidado con cuánto pone un privado versus el Estado. El tema no es técnicamente lo que se llama un problema lineal, no es un problema de uno a uno. Construir ciencia es en sí una tarea. Y si el Estado no la toma, ese país, nadie la va a tomar. Eso es conocido, es un fenómeno verificado. O la construye el país o la construye el país. Y no hay vuelta para eso. Lo que está en cuestión, si hay que alcanzar ¿Cuáles son los el equilibrios? 1% del PGB, se necesita el 0,8, se necesita el 0,6, pero claramente el 0,3 que tenemos hoy en día, 0,35, claramente. Ok, para dar la palabra a todos. Antes de dar la palabra a don Jorge, para que todos puedan hablar también, Claudio, ¿cuánto cree usted que se debe invertir en ciencia en Chile? Mira, yo creo que acá... 0,3 ya me queda claro que no. ¿Cuánto? Es popular en el panel. No somos tan únicos en el mundo. Si uno mira al mundo, tú ves que las economías más desarrolladas están del orden de 2/3 los privados, 1/3 los públicos, en investigación y desarrollo. Yo estoy completamente de acuerdo con la ciencia básica. ¿Se escucha mal de nuevo? No se escucha. Muchachos, necesito que suban el guataje. Pongan guata. Qué bueno, porque era bien popular. Gracias. No, decía... A miércoles. Si tú miras el mundo, las economías más desarrolladas efectivamente en investigación y desarrollo, que es más amplio que ciencia básica, ¿no? Bastante más, tiene una componente mayoritaria de gasto privado. Nosotros nos parecemos más a las economías menos desarrolladas porque todavía nuestra composición es casi 2/1 en materia público versus privado. Pero hay que tener harto ojo con esto, no hay que simplificar, porque efectivamente la ciencia es la generación de conocimiento, que es bien público, y ahí no nos tenemos que perder. Tenemos que hacer un esfuerzo desde las políticas públicas por incrementar esto. Y tal como decía Francisco, fíjate que yo coincido con él. Yo creo que en la medida que uno tiene buena ciencia, va a tener buena ciencia aplicada también. Y va a tener orientación a la respuesta. Nosotros tenemos premios nacionales de ciencia aplicada que son científicos eminentes, no voy a dar nombres porque uno nombra uno y se olvida de otro, pero que además son relevantísimos para responder problemas de desarrollo de los sectores productivos, modelaciones complejas, en biomedicina, en un montón de disciplinas que además están contribuyendo a generar valor. Por lo tanto, yo no caería en esa trampa. Indudablemente necesitamos más gasto público y
y más gasto privado. Eso no cabe en ninguna. ¿Y qué porcentaje? Si tuviera que jugársela con un porcentaje. No, hay que pensar como Carlos. En la medida que nos desarrollemos, deberíamos ir tendiendo a tener un equilibrio importante entre gasto público y gasto privado. No dice qué porcentaje entre unos y otros. ¿Qué porcentaje del PIB debiéramos invertir? Mira, estamos en 0,35. Efectivamente, ahora que se cambió la metodología y es por llegada real, es 0,35, lo que es bajísimo. Brasil tiene el orden de 1,1, ¿no? 1,1 con un producto de más o menos 10 veces el chileno, entonces gasta 30 veces lo que gasta Chile. La Toyota gasta 12 veces lo que gasta Chile al año en investigación y desarrollo. No me deprima más, pero dígame cuánto irá a gastar Chile con lo que tiene. Si somos capaces de duplicar ese 0,35 en menos de 10 años, yo estaría muy contento, pero sabemos que es complicado, es difícil. Pero tenemos que llegar a lo menos a 0,7, 0,8. Ya. ¿En cuánto? Porque si me dice que en 100 años me pego un tiro. No, al 2025. Ya, al 2025. Chuta. Me encantaría, pero sé que... Ok, le damos la palabra a Jorge Babul para después de hablar de otros temas. La pregunta que se hace me recuerda el que uno mira a otros países, y la pregunta que yo me hago es si los países más desarrollados que nosotros cometen errores y nosotros nos damos cuenta de esos errores, ¿estamos obligados nosotros también a cometer esos errores para aprender o podemos saltarnos eso? ¿Cuál tenemos que saltarnos? Voy a ser bien específico con respecto a, para mí existe la ciencia y aplicaciones de la ciencia, pero en Estados Unidos se acuñó hace algunos años atrás el concepto de Translational Research. Yo voy a hacer ciencia, pero quiero resolver el problema de ese paciente que está ahí en esa cama, para lo cual tengo que saber física, termodinámica, microbiología, etcétera. Tengo que saber de todo, tengo que saber ciencia básica para eso. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Desvió más dinero, no todo, pero más dinero hacia ese Translational Research, restándole a la investigación fundamental. Y ahora se dieron cuenta que lo hicieron mal y se están retornando dinero a la ciencia básica, disminuyendo el Translational Research. Entonces la pregunta que yo hago es, porque a uno le dicen los economistas, oiga, ¿para qué sirve lo que usted hace? Para nada, la ciencia no sirve para nada. Así con propiamente tal, no, son respuestas a preguntas. Usted verá lo que hace con el conocimiento que tiene. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir insistiendo para que sirve lo que usted hace? Yo creo que la solución es definir el país que queremos para así decir, esta es la ciencia que nosotros tenemos que tener. Eso es muy claro. Ahora, otro tema que es complejo abordar es la relación entre la política y la ciencia. Y dentro de las preguntas que quienes organizaban esto me sugerían, o dentro de las que incluso les sugerían vía mi persona, a ustedes por Twitter, por ejemplo, cuando yo contaba que iba a venir para acá, es también cómo ven ustedes esa relación entre política y ciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hacen reformas que no son inmediatas, si yo construyo un hospital, me imagino que para un político eso tiene un rédito inmediato. Pero cuando invierto en ciencia no es lo mismo. Puedo invertir y, entre comillas, desde el punto de vista político, perder, porque nadie va a ver de los potenciales votantes un resultado inmediato, y por lo tanto me imagino que en ciencia la relación con política es especialmente compleja por esto de los límites, de las libertades, de los réditos, y quiero saber cómo ven ustedes la relación entre política y ciencia, y si efectivamente en el trabajo de ustedes, y me imagino muchos de ustedes también, perjudica o no, o beneficia o no cuando cambia de un gobierno a otro. ¿Cómo lo ven? Bueno, aquí hay parte interesada también, representantes de un gobierno específico, pero ¿cómo lo ven ustedes la relación entre ciencia y política? Carlos. Mira, mucho de lo que se puede hacer para avanzar en términos de comunicación, yo quisiera mirarlo en forma bastante más amplia: ciencia, desarrollo tecnológico, innovación. Los gobiernos en este país duran 4 años. Para avanzar tenemos que generar confianza con los gobiernos de turno. Tienen que creernos. El problema es que justo cuando logramos que nos crean, cambiaron. Se van. Entonces, la pregunta es cómo se puede abordar en forma diferente como país. Hay un documento muy interesante de los grupos de estudio de ciencias ambientales en Reino Unido, que es un documento, es casi como un manual de cortapalos, digamos, para los miembros de esa comunidad, y están todas las orientaciones de trabajo hacia el mundo político. Yo creo que es una tarea, es una responsabilidad
del mundo científico tener una vinculación. Yo creo que es algo que no se puede eludir si no va... necesitamos que en cada gobierno, independiente del color que sea, de la orientación que tenga, siempre exista alguna fracción de la comunidad que pueda tener buenas relaciones, que pueda tener esa confianza de tal manera de generar esa continuidad para la transformación. Creo que es clave, creo que es algo que no podemos eliminar, que no podemos ridiculizar ni caricaturizar. Creo que es una relación necesaria. Yo quisiera dar un ejemplo y por eso dije que aquí está el germen de la transformación. Está más ciencia. Yo creo que es histórico en Chile tener un movimiento ciudadano dedicado o cuyo motivo, ¿no es cierto?, sea la promoción o el crecimiento de la ciencia, la tecnología, el desarrollo para el país. Creo que es una buena noticia para el país. Hay que acompañarla, hay que estimularla. Y esa tendrá que ser tanto desde el mundo ciudadano, digamos, para todos, como la ciencia, acuñar la frase que nos ha contado Explora. La ciencia nos cambia la vida, pero también tenemos que explicar que la ciencia que se hace en Chile es capaz de transformar la vida de los chilenos. Eso creo que es parte de esa responsabilidad necesaria. Y para quienes están en el gobierno, más allá de ¿cómo se los digo? Porque la pega de ustedes, la de los científicos está clara, la mía es de la suspicacia siempre, la pega de un periodista siempre es de la suspicacia. Entonces, sin intentar defender al gobierno que representan, ¿los pescan a ustedes? O sea, ustedes que, o sea, se lo digo en la confianza, esta conversación de aquí no sale, pero chuta, parece que sí sale y tenemos hasta hashtag, pero en fin, se los pregunto en el sentido coloquial de cuánto cuesta hacer escuchar estos temas en un gobierno y en la perspectiva que se los digo, porque son temas que, no sé, dudo que un votante vote por... Hoy, ¿cómo fue el capítulo de ciencia del gobierno de Sebastián Piñera, lo que plantearon respecto con ICIT? Honestamente lo dudo. Entonces, sabiendo que no tiene réditos electorales inmediatos y que el rol de un político, así como el del científico es uno, el del político será conservar el poder y administrarlo, ojalá, en beneficio de la gente, son tareas complejas. ¿Cuánto cuesta hacer escuchar la voz de sus temas en un gobierno, preocupado además de 4.000 reformas estructurales? Pero primero quiero escuchar a Gonzalo o a Claudio. Mira, yo tengo la sensación de que hay bastante buena recepción y de hecho, como te digo, el miércoles va a tener una prueba de ello y más adelante... Cuente algo. Más adelante van a haber otras pruebas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este primer año de instalación del gobierno, efectivamente, tenés reformas muy sustantivas adentro y yo insisto, para poder dar un salto en esta materia hay que tener cierto orden en la cancha. Estamos con el tema de investigadores que había mencionado antes. Segundo, no tenemos buenos sistemas de información. Necesitamos buenos sistemas de información para saber efectivamente qué pasa con los recursos cuando se vayan a incrementar y todo eso. Y hay varios otros desafíos. Ahora, lo que tú mencionabas es muy cierto desde el punto de vista del tema de largo plazo y corto plazo. Fíjate que el Consejo se supone, surgió el año 2005. Todavía no tiene ley. Y no tiene ley porque cuando se presentó en el Parlamento la propuesta de que se creara un Consejo Nacional de Innovación que mirara a largo plazo, la discusión iba asociada al tema del uso del royalty minero. Si nosotros estuviéramos aquí en un público distinto, que fuera sobre el tema de regionalización, descentralización, y tú dijeras es que hay que invertir en ciencia mucho más, la gente podría decirte, y eso es lo que ocurrió en el Parlamento, no, lo que hay que hacer es invertir la plata en regiones. Sí, pero en ciencia, no, en regiones, ya veremos lo que hacemos. Y eso es lo que ocurrió en el Parlamento. O sea, lo que ocurrió en el Parlamento es cuando se le fue a decir al Parlamento, mire, con la plata del cobre, que es una riqueza que necesariamente es efímera, tenemos que invertir en ciencia, en investigación, en desarrollo. En el Parlamento esa discusión se trabó. ¿Por qué? Porque parlamentarios regionalistas dijeron, no, momentito, nosotros no queremos que esto vaya a eso. Queremos que vaya a las regiones, y particularmente las regiones que son productoras de cobre. Entonces, cuando, claro, usted puede decir, mire, es que la ciencia es muy importante, sí, pero vaya a convencer efectivamente a quienes tienen que ir a pelear por los votos. Entonces, no es fácil. Y por eso que es tan relevante el tema que mencionaba recién Carlos, o sea, o el tipo de país que queremos, etc. Mira, Chile tiene desafíos en materia de agua, tiene desafíos en materia de gestión urbana, tiene desafíos, una enorme cantidad de desafíos,
para los cuales obviamente tú no necesitas crear un instituto del agua, no, lo que necesitas es invertir en ciencia, que eso tendrá todo tipo de aplicaciones. Pero esas grandes preguntas movilizadoras son parte de lo que hay que poner en la mesa, versus, sin embargo, el tema de cómo se dan las discusiones reales en política. Va a ser un momento de darle la palabra al público, pero antes me la había pedido Jorge. Jorge. Bueno, ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? O le lanzo una nueva pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Me acuerdo perfectamente. ¿Con qué está molesto ahora? No es que a nosotros no nos pesquen. No, yo decía a los representantes del gobierno dentro del No gobierno. importa. Ya. Muy poca gente sabe que Sebastián Piñera formó un grupo de discusión, la gente de Tantauco, etcétera, para un plan de desarrollo científico y tecnológico. Muy pocos lo conocen, casi nadie lo conoce. De gente muy respetada, respetable, gente muy importante en nuestro país, que le hizo una proposición bastante razonable de un consejo de alto nivel con 2 ramas, ciencia, tecnología, universidad, Innova, Corfo, etcétera, con nivel ministerial. Entonces, él ni siquiera pescó a sus amigos que él reunió para que le hicieran una proposición y espera que a nosotros nos vengan a pescar. Es imposible. O sea, esa es la situación en este país. Mi país, no este país. Nuestro país, mi país. Bueno, dicho esto, no muy esperanzador, pero en fin, Bueno, con esa es la claridad. verdad. Por eso, si yo no esperaba otra cosa. Tengo el documento. Me parece. Ahora, dicho todo esto también, yo me imagino, y ahí también, no sé si me hago una autocrítica, pero como soy parte de los medios de comunicación también, tengo la sensación de que también las cosas a nivel político permean según cuánta valoración y validez tienen en la sociedad. Entonces también creo que ahí en los medios de comunicación hay una autocrítica que hacerse respecto a cuánto colaboramos con que explicar la importancia de estos temas también, y por eso, no sé, a mí en lo personal me interesaba venir hoy día acá a acompañarlo y a recibir los retos también respectivos. Pero dentro de lo que es la validación, para muchos también puede estar el tema de la representatividad. Y con todo cariño, igual me asombra que, aparte de quien modera, acá no haya una mujer sentada. Me alegra mirar para allá y ver a más mujeres de lo que yo veía hace años cuando me han invitado a otros encuentros. Pero también me pregunto si la comunidad científica se pregunta y se cuestiona respecto de cuán representativa es también de nuestro país. Y se los pregunto porque apuntamos muchas veces con el dedo, y con razón, a un parlamento, a un poder judicial, a empresas, pero no sé también cuánto hace la comunidad científica, y esta es mi última pregunta antes de darle la palabra al público, porque no hay ese techo de cristal para las mujeres. Para que no se pierda cerebro, que me imagino es igual de brillante que los 5 que tengo acá al frente, y que se está perdiendo, y con eso me imagino que también está perdiendo un capital cultural importante el país. Entonces, casi todas las preguntas han ido dirigidas un poco más, desde mi perspectiva, para afuera, pero ¿cuánto hay también de autocrítica en eso? Porque imagino que se pierda en calidad de institucionalización, en calidad de capital cultural, cuando estos cerebros femeninos quedan relegados a posiciones menos de poder o de influencia, y no sé si hay una autocrítica ustedes ahí como comunidad científica y gente que decide. A ver, yo creo que es efectivo. O sea, yo creo que hay que poner acento en algunos temas. Lo que sucede es que tiene mucho que ver con la formación, creo que es anterior a las universidades, ¿no es cierto? Que es la formación en enseñanzas primarias y secundarias. Que nos pasan las muñecas y al hombre le pasan los camiones para que lo desarmen. No, tiene empezamos como por ahí. No, más con preocupación. Además. Yo creo que es erróneo pensar en términos de representatividad. Yo creo que hay áreas de conocimiento donde hoy día la representatividad es equiparada, en biología, en química, y probablemente mientras uno más se acerca hacia las áreas de ingeniería o de física y matemática, los números cambian. Pero creo que al interior de ¿Por qué cambian? Cambian porque o las postulaciones son muy bajas a las universidades. Yo no recuerdo los porcentajes de generación en física, pero siempre son representaciones pequeñas, ¿no es cierto? 10 a 30%, depende de la institución. Entonces, no es algo que suceda en el tiempo que se genere un esquema que sea de tipo discriminatorio, sino que tiene que ver con que el número de vocaciones científicas en algunas áreas
disciplinaria es bajo. Habrá que abordarlo como país. No sé, lo único que digo es que una vez que ingresan y hay talento, siento que no hay discriminación. Sí, el problema es que ingresen. Sí, el problema es que ingresen. Yo creo Don Francisco. que parte de una forma más grande. En general somos una sociedad carente de cierta osadía. Nos cuesta una enormidad pensar un poquito de esto. Y lo digo con cierta responsabilidad porque vengo de una facultad de ingeniería, donde he vivido gran parte de mi vida, que tomó una decisión en cierto momento. La primera institución en todo el sistema universitario nacional tomó una decisión de un acceso a estudiar ingeniería, una discriminación positiva hacia las mujeres. Fue un acto de voluntad, con la única oposición de nuestras alumnas mujeres. ¿Querían a los chiquillos para ella? ¿Por qué? No, porque creían que era un menoscabo para ellos. Sí. Era una broma en todo caso. Pero que era una pregunta legítima, pero una vez explicada se sumaron a un movimiento que lo único que intenta es hacerse la pregunta y tomar la acción responsablemente, y hacerse cargo de que uno puede cambiar el devenir de las cosas. Eso que es un pequeño ejercicio, pero mínimo, pero uno lo observa en toda nuestra sociedad, incluso en las decisiones, en lo que nos cuesta tomar, quebrar el status quo. Tú te relacionabas al problema político, ciencia y político. Yo creo que no hay conflicto necesariamente, más allá que en gobierne o que esté en la coyuntura de llevar a un país. Los científicos, creo yo, que gruesamente van a mantener cierto estándar, ciertas ideas, ciertas tendencias. No está ahí el trauma en mi mirada, sino que nuestra clase política, salvo una que otra excepción en mis 60 años de observador, he visto a alguien tener esa osadía de hacer algo distinto. Es como la osadía que uno vio en el siglo pasado, de alguien se le ocurrió construir el viaducto del Mayeco. Fue un tipo loco, claramente hizo algo más allá de lo razonable para la época, pero sin embargo algo ocurrió. Esa osadía que se observa en otros países. Una pequeña anécdota. Una vez leía en Estados Unidos, que refleja un poco la actitud que tienen en ese país. Construyeron una gran antena para un observatorio, una antena que era algunos miles de toneladas, enorme antena para observación astronómica. Y tuvo un pequeño y muchos millones miles de millones de dólares. El drama fue que se equivocó el ingeniero calculista una vez que estaba construida, y al mes de empezar a operar vino un viento y la botó. Y todo se fue, es una historia conocida, digamos, dentro de la astronomía. Y todo se fue al tacho. Decisión, rediseñarla y levantarla de nuevo. Eso es convicción. Eso es que hay una idea que la voy a perseguir, no importa el obstáculo. Y eso es lo que probablemente todos nosotros nos echan sobre la culpa a los políticos, pero todos nosotros de alguna manera carecemos. Una acotación queremos nos corta, quedan poquitos muy minutos corta. para la palabra. Lo que yo veo es que va a terminar esta cosa y no vamos a ir como cualquier reunión y vamos a seguir y vamos a tener otra. ¿Pero qué quiere usted que firmen un Vamos a seguir paper? discutiendo lo mismo. Yo creo que tenemos que sacar de aquí una proposición de obligarnos a hacer algo. Verdaderamente, pues si no es una pérdida de tiempo. Y estamos todos de acuerdo, sí, puede ser 35, puede ser 40, un poquito más allá, un poquito más acá, y podemos discutir un montón de otras cosas. Pero va a llegar el próximo encuentro o la próxima reunión de tal sociedad y vamos a discutir lo mismo y vamos a seguir entreteniendo. Claudio, antes, yo lo que sí tengo la firme convicción de darle la palabra a quien está ahí, así que breve, por favor. Es que yo veo muy desesperanzado, Jorge, me imagino, y puedo empatizar con una serie de instancias similares. Pero créeme que en estos pocos meses, yo estoy de vuelta en Corfo, he visto cambios bien importantes. Se creó un área, una división completa de desarrollo de capacidades tecnológicas para hacerse cargo de algo que la Corfo no estaba haciendo. La Corfo estaba trabajando casi solamente frente a demanda ya existente de las empresas y algo en articulación, algo todavía tímido. Ahora hay un área completa con un presupuesto importante dirigida por una mujer, entre varias veces.
Mire. y de Concepción. Falta cacareo entonces, pues hay que eso, pero lógico, pues, claro, para que la gente sepa. No que cacareo. Lo del miércoles es mayor, es un encuentro amplio, plural, de distintos colores políticos, de distintas perspectivas, por tomarse en serio la oportunidad y el desafío que tenemos en torno a lo que significa nuestra naturaleza de países mineros para poner y crear conocimiento en función de esos desafíos. Yo creo que algo está pasando. Demos la palabra también a quienes quieran hacer preguntas. Muy bien. Se van a tener que acercar para acá nomás, o ahí hay un micrófono. Hay un micrófono, ya. Se identifica, por favor, porque acá algunos conocerán, pero yo no, así que les pido que se identifiquen. ¿Aló? Y Sí. para quién va la pregunta, y si es en general, en general. La pregunta es general. Ya. Me presento, mi nombre es Jorge Clark, soy académico del Departamento de Matemática de la Universidad del Biobío. La verdad es que anoté un montón de cosas de lo que vienen de hablar los panelistas. Ya no sé ni siquiera qué es lo que quiero preguntar. Ya. Pero, Elige una, por favor. Pero ya que me pasaron el micrófono, voy a aprovechar. hay un punto trascendental y que más encima actualmente me atinge de manera fuerte. Y primero que confieso que estoy muy de acuerdo en varios de los puntos que menciona Carlos Saavedra a propósito del desarrollo de instituciones y que debería ser tomar decisiones, como propone Jorge también. Me parece ridículo que en Chile no exista una institución de investigación en litio, cobre, terremotos, tsunamis, etcétera. Me parece ridículo que eso no exista. Eso también está claramente relacionado con la forma y el desarrollo político en nuestro país, que seguimos viendo como una salitrera. Tenemos aquí para sacar cobre, lo sacamos, lo explotamos y después compramos la tecnología que nos venden de fuera. Y con el litio parece que va a pasar exactamente lo mismo. Y si comparamos, miramos para el lado, Argentina, están tratando de desarrollar tecnología con el litio. Entonces, ahí pasamos a temas políticos bastante más profundos después de esto. Generar confianza con el empresariado. Este congreso, cuando tú miras los auspiciadores, ves que hay un montón de gente que viene del mundo privado. Cuando les pregunto cuánto les costó conseguir eso, les costó muchísimo. Cuando yo miro, por ejemplo, un congreso de antropología, filosofía, matemática o física teórica en Francia o en Inglaterra, tiene muchos auspiciadores que vienen del mundo privado. Cuando miro ese mismo tipo de congreso en Chile, ninguno viene del mundo privado. ¿Y la pregunta? La pregunta es exactamente apuntar a ese punto. ¿Cómo generar confianza en el empresariado para que exista por fin un vínculo concreto y que se estimule este sustrato para que por fin el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación se vincule con el área privada y se haga ciencia? Voy a ser bien innovación en dictadora. Chile? Dos nomás que respondan para que puedan haber otras preguntas. ¿Quién quiere responder? Dos de ustedes. Ok, Claudio. No, presta el micrófono de nuevo. Sí, ese es biuso ya. No, buena pregunta. Yo creo que aquí no hay balas de plata, hay que fortalecer un sistema. Nosotros durante años trabajábamos mucho en construir capacidades científicas y eso está muy bien, hay que seguirlo haciendo y que hacerlo con más fuerza. En los 90 generamos muchos mecanismos para levantar una demanda empresarial que no existía por innovación, por incorporar conocimiento, y eso funcionó bien un ratito, pero después rápidamente llegamos a una meseta en que no es posible seguir creciendo. Se trata de reforzar el sistema. En particular, nosotros estamos trabajando fuerte en lo que hemos llamado los programas estratégicos de hojas de ruta. Las hojas de ruta son justamente incorporar al mundo empresarial ante desafíos de desarrollo mayores, en que obviamente está sentada la academia, obviamente están sentadas las distintas instituciones, y no tener miedo. Si esto implica desarrollar una institucionalidad que no tenemos, o integrar a institucionalidades que sí tenemos, pero están muy fragmentadas, apuntar a hacerlo. Estamos partiendo de un desafío que va a requerir además tener mucha consistencia en el tiempo. Tenemos que pasar el examen, que de aquí al próximo gobierno este esfuerzo siga adelante. Tenemos que pasar el examen, que el Fondo de Inversión Estratégica que se generó en la Agenda de Productividad, que contempla $1.000 millones para este periodo de gobierno, efectivamente opere, y opere financiando estas apuestas que van a surgir de estas mesas de trabajo. Estamos haciendo la jugada y espero que podamos ir mostrando que funciona. Pero la verdad es que en buena medida tu inquietud la compartimos y nos estamos haciendo cargo a partir de estos programas que creo que alguna vez también los conversamos personalmente. Yo puedo agregar una explicación más simple. En esas áreas del conocimiento que son, pueden ser muy etéreas, física teórica, pueden ser matemática, sin embargo, tienen recursos provistos por el Estado y capacidad de invertir. Por eso la empresa está mostrando sus productos.
¿ya? Mostrando el último computador, la última superestación de trabajo, porque existe la capacidad, no importa cuán elaborado, cuán puro sea el conocimiento, existe la necesidad de tener que invertir. Esa capacidad en Chile no existe. Por eso la empresa no va a llegar al Congreso de los Matemáticos. Hay un solo computador en este país que una inversión de $2 millones. El High Performance Computer que está en Bocher. uno en todo el país. Uno. Está en otra liga. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta? Por acá, por favor, una mujer. Voy a ser paritaria. No, bueno, aquí hay una. Ok, después dos mujeres, entonces. Ok, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Han aparecido varios conceptos, entre esos institucionalidad, desarrollo, crecimiento, etc. Primero, dejar claro que institucionalidad podemos verla desde la parte normativa o desde la parte de estructura organizacional, que ahí no hay acuerdo completo en el panel. Y en segundo lugar, existen distintos enfoques sobre cómo ver la investigación. En Chile, por lo menos, se han enfocado en dos: en la investigación como plataforma o palanca de innovación para el crecimiento económico, y en segundo lugar, la investigación como fin en sí mismo. Entonces mi pregunta, una de las dos que voy a hacer, es ¿dónde queda el desarrollo humano y social? Al fin y al cabo, todo lo que se está gastando a nivel público es a partir de todo lo que sale de los impuestos. ¿Dónde queda el desarrollo humano y social en esa inversión? Y la pregunta final es, muchas diferencias se vieron en el panel. Mi pregunta es ¿cuándo y qué falta para que todos los actores a los cuales ustedes representan de una buena vez se pongan de acuerdo y, como dice el profesor Saavedra, concretemos ya? Ok, dos también que respondan. ¿Cuándo se ponen de acuerdo todos los representantes en lo que hay que hacer? Ya, don Jorge. Yo quiero hacer un desafío aquí. A ver. Vamos a ver qué resulta. Estuvimos prácticamente un año sin un presidente de CONICYT, ¿no? Una buena parte del gobierno anterior y de este gobierno. Cuando asumió el gobierno actual, yo conversé con el jefe de Educación Superior, Francisco Martínez, y le dije, ¿y cuándo vamos a tener un presidente de CONICYT? Me dijo que estamos viendo el problema del Consejo. El año 73 se dejó durmiendo el Consejo de CONICYT, que en el fondo es el grupo que asesora al presidente de la República, que debería ser no solamente al presidente, sino que a todo el Poder Ejecutivo. Aquí hay una duplicación con el CENIC, que también en parte de recursos humanos, desarrollo científico y tecnológico, asesora a la presidencia, cosa que se va a resolver, no sea acaso solamente con el cambio de nombre. ¿Cuál es el desafío? La primera vez que el ministro de Educación, donde está la ciencia, tecnología en las universidades, dijo la palabra ciencia, fue cuando presentó a Francisco como presidente de CONICYT. ¿De acuerdo? Y se dijo en aquella oportunidad que iba a retornarse, iba a revivir ese consejo. Y en palabras del mismo Francisco fue, lo que nosotros tenemos que hacer y que yo voy a hacer es ver qué es lo que tenemos que hacer y generar o proponer una institucionalidad de acuerdo a eso. Entonces, la proposición es, muy bien, hay que primero reactivar el antiguo y después cambiarlo, modificarlo. Eso fue lo que dijo Francisco, donde allí hay actores relevantes de todos los medios, científicos, gente de universidades, empresarios, políticos, etcétera. Y que de allí finalmente salga una proposición de qué hacer y de institucionalidad. O si no, vamos a seguir eternamente en esto. Entonces, el desafío se lo paso al presidente CONICYT, aunque me odie como académico, pero no como amigo, supongo que me va a seguir queriendo. Entonces, esto es una proposición para forzarlo. Yo supongo, y me voy a reír un poco, que debe ser muy desagradable ser presidente de CONICYT, tener un grupo de personas que le estén hinchando ahí de lo que uno tiene que hacer, cuando es mucho más rico hacer lo que a uno se le ocurra, pues, obviamente, y todos los presidentes de CONICYT han disfrutado de eso. Yo no quiero que Francisco disfrute de eso, quiero que tenga un consejo que lo hinche, y que se cumpla con lo que él dijo. Esa es mi proposición. Ya.
Francisco, la pelota está en su cancha, así que quiero saber si acepta el desafío o no. Yo que usted diría que sí. La pelota, la cancha está en la presidencia. El decreto que recupera el Consejo de CONICYT fue mandado ya del Ministerio de Educación y está en la presidencia a la espera de la firma en el momento que se considere adecuado. Yo creo que realmente recomponer ese consejo, la forma, no es un punto de discusión. Lo interesante es que ese consejo y esa institucionalidad haga algún planteamiento interesante. Lo reformule. Para el futuro. Ok. Breve, Gonzalo, quería decir algo. Sí, dos cosas. Uno, respecto ¿Sabe cuándo hace la firma? Respecto a las preguntas. Uno, al Consejo se le cambió el nombre precisamente por lo que mencionaba. Sí, Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Ahora, si quieren un decreto al respecto, da lo mismo. Es la manera. No, pero esto no es trivial. O sea, yo me reuní con la Academia de Ciencias, me reuní con todos los científicos y le he explicado por qué nosotros hoy día nos llamamos así y el miércoles va a ser así como nos vamos a dirigir la presidenta. Y tiene una razón muy simple, por lo que estás señalando tú. O sea, porque la ciencia tiene que estar al servicio del desarrollo humano integral. Segundo, respecto al tema de los acuerdos. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Y por mientras no está nombrado Francisco y todo eso, igual se hicieron cosas. Hay una cosa que se hizo y que hubo un acuerdo también con la comunidad científica, que fue el tema de, ustedes saben que los fondos basales, los FONDAP, los milenios tenían fecha de vencimiento. A los 10 años se terminaban. Y nosotros ya generamos un acuerdo y eso está respaldado por la presidenta, fue conversado con Francisco Martínez, y es una realidad que hoy día ya los centros no van a necesariamente terminar a los 10 años. Van a seguir siendo evaluados y van a poder tener continuidad indefinida en función de los resultados. Porque era ridículo que los centros tuvieran que desarmarse para seguir. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, o sea, en un periodo de 6 meses, igual hemos ido sacando cosas que yo creo que eran muy urgentes y eran muy necesarias. Okay. Entonces, veamos también la parte llena del vaso. Ok, por favor, la palabra a una mujer que pueda hacer una pregunta, después otra mujer y después otro hombre. Y otro. ¿Qué tal? Sí que alcanza el tiempo. Mi nombre es Laura Redondo y yo soy brasilera, entonces disculpa por mi español un poco malo. Yo soy de la Fundación Alemana de Apoyo a Investigación y estoy aquí como observadora extranjera y por eso mi pregunta, así como fue mencionado por el señor Carlos Rubilar acerca de la Fundación Fraunhofer e Instituto Max Planck como ejemplos, me gustaría preguntar de qué forma la internacionalización y también la cooperación internacional puede cambiar los paradigmas institucionales de la ciencia en Chile. Perfecto. Carlos primero y después vemos si alguien más quiere contestar y complementar. A ver, yo quisiera, y tal vez un mensaje para ustedes y otros más, yo quisiera que la cooperación con organismos internacionales sea una instalación en el país de tipo genuina. ¿A qué me refiero con eso? Quisiera que cuando se instale un centro internacional, efectivamente logremos que una comunidad de científicos, tecnólogos y todo el resto de las áreas que componen ese centro tengan residencia definitiva en Chile. Lamentablemente no es lo que estamos observando. Yo creo que se pueden aprender en términos de colaboración con experiencias internacionales como las de Fraunhofer o equivalentes, pero instalados permanentemente en Chile, no instalados en forma virtual. Creo que la cooperación y la colaboración en el largo plazo es necesaria. Hoy día es difícil resolver un problema aislado del mundo, y no tiene sentido resolver un problema aislado del mundo. Pero lo que yo quiero que no vuelva a suceder, afortunadamente cambiamos gobierno y lo puedo decir ahora, pero en el gobierno anterior el ministro de Minería de Solmiñac llevó a un grupo importante de estudiantes chilenos a visitar un centro del cobre en Australia. Quisiera que en el futuro estudiantes extranjeros visitaran un centro del cobre en el país que más produce cobre en el mundo en este momento. Ahí tenemos unos, Javier. ¿Quién más? Pero estamos hablando de que cuando Javier y demás tengan $1.000 millones para instalarse. Javier, ¿cuántos tienes al año hoy día?
No se puede competir. Me faltan 996 nomás. No se puede competir con los centros internacionales competitivos. Hace una tarea, debe realizar una tarea titánica para estar en el mapa. ¿Quién más quiere complementar sobre esta pregunta que hacía Laura respecto de la cooperación internacional? Bueno, es algo que está presente, se incentiva, y yo rescato lo que menciona Claudia. Hay un principio vital para que las redes, la colaboración internacional tenga sentido. Es la simetría con que se establece esa cooperación. Cuando las partes concurren hacia un logro mayor. No es lo que uno observa normalmente, que siempre hay una asimetría donde lamentablemente Es una exageración. los locales Estoy de acuerdo. terminamos Pero si le perdiendo. ponen 300 es distinto. Ahí hay un tema que tiene valor, que gran valor. No, pero no anual, para crear el Tiene potencialmente valor, entonces, en la medida en que se haga de forma adecuada. de óptica para formar. Ok, veía otra chiquilla por ahí atrás, cualquiera de ellas dos, que, pues, insisto, con la discriminación positiva para escucharla. Hola, Ya que nos queda poquito. yo soy Javiera González, coordinadora de Chile Global Seminars UK. Nosotros organizamos seminarios por áreas profesionales en Reino Unido que pueden presentar estudiantes, profesionales, investigadores, etc. Ahora, mi pregunta es para Jorge Babul y Francisco Brieva. ¿Cómo nosotros podemos hacer llegar, en términos de gestión de conocimiento, lo que estamos haciendo afuera? Porque gracias al apoyo de Chile Global, la plataforma, nosotros tenemos capital, de alguna forma tenemos como repositorio de conocimiento. La gente puede poner ahí sus abstracts de lo que están trabajando, los findings que tienen. ¿Cómo nosotros podemos generar mayor impacto? ¿Quién quiere primero? Jorge. A ver, por lo menos de mi parte, tú mandas a fbrieva@conici.cl y nosotros... Ahí está anotando. Es directo, la relación se establece, yo te canalizo y trato de generar un impacto mayor. Pero no solo con el trabajo que ustedes hacen, probablemente debiera ser una preocupación a considerar, y me alegra que hayas tomado el punto, es generar algún tipo de repositorio de lo que está ocurriendo con gente ligada al país, que nos sirva como mecanismo de apuesta en el futuro. Pero en breve en la dirección de un correo electrónico. Ahí está. Jorge. No tengo nada más especial que agregar al respecto. Ok. ¿Quién más? Pregunta, lamentablemente, última. Ahí está. Ya se remató la última pregunta. Lo siento por de verdad por el resto, pero se acaba el tiempo, así es que escuchamos. Sí. Buenas tardes. Fernando Peña Cortés, Universidad Católica de Temuco. En los planteamientos han habido muchas ideas. Yo quisiera plantearles que es necesario también la necesidad de la equidad territorial. Hablamos de cooperación internacional y hablamos de varios elementos, pero también la necesidad de que haya equidad territorial en el territorio, en el sentido de poder desarrollar ciencia en regiones. Los que estamos haciendo esfuerzo en regiones quisiéramos que muchos de los jóvenes que están aquí puedan tener las condiciones y las posibilidades de hacer ciencia en regiones. Quisiera plantearles qué alternativas ustedes están viendo para poder potenciar este esfuerzo de tener ciencia también en las regiones del sur de Chile. Ahí está, equidad territorial. Jorge. Yo creo que no se ha pensado con claridad este punto, digamos, en el sentido de que cuántas universidades de investigación, llamémosle, que tengan programas de posgrado, etcétera, necesita el país, dónde debieran estar, cómo debieran estar distribuidas, cómo debieran financiarse, etcétera. Se está pensando en una universidad en la sexta región, Rancagua, y otra en el sur. Pero nadie ha pensado cómo se va a financiar eso, qué investigación van a hacer, etcétera, y qué va a pasar con el resto. Está todo el mundo expectante, digamos, porque eso tiene que obedecer a una política, digamos, para todo el sistema.
y no se ha definido, hay comisiones que están funcionando, que no sé qué, entre comillas, legalidad tienen, deben ser de la Intendencia solamente en el caso de Rancagua, la que dirige Luis Rivero, etcétera, pero no hay claridad respecto a eso. Lo discutíamos a propósito de redes en una entrevista que concedí antes de empezar acá. Todas las universidades tienen que tener de todo. Todas las universidades tienen que formar astrónomos, pero quizás algunas universidades podrían tener un par de astrónomos, pero un par de astrónomos no pueden vivir solos. Para eso se puede formar una red nacional, ¿no es cierto?, de astrónomos que a su vez ellos estén conectados con redes internacionales. Entonces la idea es formar redes de científicos que estén, digámoslo, por sobre las universidades, sin importar en qué universidades estén. Yo creo que esa es una manera de promover la investigación científica en las regiones. Muy clara para mí, por lo menos. Carlos. Sí, a ver, mi opción de desarrollar la carrera científica fue por desarrollarla en Chile y desarrollarla en regiones. Yo quisiera que cambiáramos el orden de las cifras. Estoy de acuerdo con Jorge en que generemos un compromiso aquí. Me gusta la idea de los compromisos. Otro más para decir. Pero cambiemos el orden. Hoy día más del 60%, cercano al 70% de la investigación en ciencia y tecnología se realiza en la región metropolitana. Dejemos contentos a los regionalistas y a las necesidades de desarrollo efectivamente científico y tecnológico, como decía un tuit. Generemos un compromiso de que la evolución, el crecimiento de la comunidad científica y tecnológica vaya a generar este equilibrio territorial como nos proponen las 10 medidas del proyecto de descentralización que fue entregado a la presidenta hace poco y que espero que la próxima semana tengamos novedades. Pero propongamos algo por el estilo, propongamos que el crecimiento, la calidad de vida es mejor en regiones. Así es que propongamos que el crecimiento científico-tecnológico vaya a regiones y sin necesidad de pensar qué es lo que necesitan hacer las regiones. Alguna vez discutí con un presidente de CONICET hace mucho tiempo, no con los actuales, de que él pensaba que la ciencia había que hacerla, la ciencia libre y pura tenía que hacerla la región metropolitana y que la ciencia en regiones debía solo resolver los problemas regionales. Yo les recordé que los telescopios se desarrollaron en un lugar donde prácticamente no hay sol en todo el año. Entonces, bajo esa filosofía nunca se podría haber desarrollado un telescopio. Crezcamos en regiones, crezcamos generando capacidad, pero recordando una pregunta anterior. Esta es una parte del debate. Aquí hemos hablado de ciencia y tecnología, pero para lograr desarrollo humano integral nos faltan al menos dos elementos más, ¿no es cierto? Que están las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Para lograr desarrollo equilibrado a nivel nacional necesitamos estimular el desarrollo y crecimiento de estas otras áreas también en regiones. Así es que mi proposición es que invertamos derechamente en regiones y no continuemos con el desarrollo de las grandes universidades solo en Santiago. Me dicen que se abrió espacio para una última pregunta. Me dicen que hay espacio para una última pregunta. Ya, ahí está. Bueno, mi nombre es Paula Solar. Yo soy candidata a doctora en farmacología, trabajo en la UNAD en biomedicina y soy parte de la directiva de la Comisión de Salud del PP. Mi pregunta va un poco relacionada a las últimas dos preguntas que les hicieron. Yo he visto que se ha hablado un poco del tema de la regionalización y que se ha hablado también un poco de lo que son las relaciones internacionales. Y en los últimos años ha habido una política clara de poder hacer una importación y de poder producir capital humano avanzado gracias a las becas CONICET, que se ha podido enviar a una gran cantidad de doctorandos afuera. Pero ¿qué pasa con la importación de transferencia tecnológica, con la importación de innovación? ¿Hay alguna política pública que se esté pensando en dejar de producir y vender materias primas y empezar a aumentar la parte innovativa en Chile? Tal vez ahí Claudio y Gonzalo podrían hacerse cargo. Definitivamente sí, y esto es por una constatación que es muy contundente.
Nosotros, si queremos pasar lo que se conoce en la literatura como la trampa de los países de ingreso medio, tenemos que elevar de manera radical nuestra productividad. Y resulta que ya no la podemos elevar simplemente a través de tasas de inversión e incorporación inercial de personas a la fuerza de trabajo. Hay que elevar fuertemente lo que se conoce como la productividad total de factores, que en el fondo es lograr que los factores que concurren al crecimiento de la economía, del aparato productivo, tengan mejor calidad, por decirlo de alguna forma. Incorporen conocimiento, talento, ciencia, tecnología, diseño. Eso es un desafío, y es un desafío que en el caso de la política pública de desarrollo productivo está en la primera línea, absolutamente en el top of mind. Si queremos avanzar hacia eso, necesariamente tenemos que integrarnos mucho más con la componente institucional que promueve la ciencia y la investigación y el desarrollo. No podemos no hacerlo. Afortunadamente, yo llevo hartos años entrando y saliendo de la Corfo, y en estos últimos años claramente tengo muchísima más interacción con CONICYT y con toda el área. También tiene mucho que ver el hecho que se instaló el Consejo de Innovación, que lo que había antes. Antes éramos realmente mundos disjuntos. Es un desafío mayor por cuanto nuestro país creció al amparo de ventajas comparativas producto de sus recursos naturales, producto de las bondades que la madre naturaleza nos dio. Y ahora nos encontramos con que haciendo más de lo mismo ya no vamos a poder cumplir con ese desafío. Por lo tanto, para nosotros en Corfo es un desafío mayor. Y ojo que esto se está dando junto con el desafío además de regionalización de la institución. Nosotros tenemos un desafío, un mandato clarito del gobierno presidencial, que además va a dar lugar el próximo año a una agenda legislativa de una descentralización real. Por lo tanto, esto también tiene que ver con lo que allí se estaba diciendo, con desafíos que se asientan en realidades territoriales, donde necesitamos enriquecer no solo nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, sino también los sistemas regionales. Eso tiene que ver con tener políticas explícitas y de discriminación positiva y audaces, de atracción, retención y estímulo del talento en nuestras distintas regiones. Es clave que esas universidades nuevas que se están pensando se piensen también desde esa lógica, o sea, reproducir universidades de Chile en miniatura, a mi juicio por lo menos creo que es errar un poco el camino. Lo que tenemos que hacer es mirar en torno a ese desafío. Ese desafío por lo menos a nuestra institución nos moviliza totalmente. Creemos que es hacia donde tenemos que avanzar. Ya es hora, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero darle la palabra al final a Jorge, que quería decir unas palabras finales antes de entregarle un regalito que hay para usted. Así que, Jorge. Sí, el avance del conocimiento ha replanteado los límites entre las disciplinas, y eso es extremadamente claro en el caso de las ciencias biológicas, donde había un doctorado en fisiología, en biología celular, en bioquímica, en neurociencia. Ahora hay un solo doctorado, por ejemplo. Pero uno no puede expandir eso un poco más. Es absurdo pensar que un país quiera un ministerio de cultura y patrimonio, de arte y cultura. La ciencia es parte de la cultura y nosotros tenemos que tender a la integración del conocimiento. En nuestra reforma educacional, cero huevos se ha hablado de eso, y eso lo considero absurdo. En universidades avanzadas están permeando el arte por todos lados y han cambiado la manera de visualizar las cosas, de visualizar la vida, y ha replanteado los límites entre las disciplinas y ha generado gente más creativa. Entonces tenemos que hablar de la creatividad. Mi sueño, si lo pudiera expresar ante ustedes, es tener un ministerio de la cultura, pero así bien en grande, con todas las actividades del ser humano integradas y un gran movimiento donde no sean los científicos del lado de la ciencia exacta y naturales los poseedores de la verdad y los otros que se entretienen haciéndoles ideas, sino que verdaderamente las ciencias sociales, las humanidades, la ciencia de la comunicación, etcétera, estar todos juntos pensando en cómo podemos integrar el conocimiento de las distintas disciplinas y romper esa barrera entre las disciplinas. Eso es lo que tenemos que empujar por la rechupalla. Eso me encanta.
A ver, para terminar, le voy a pedir que me ayude a hacer pasar hasta allá estos regalitos para ustedes. El agradecimiento por haber participado en este encuentro de Chile Global. Agradecerle entonces no solo a nuestros panelistas de hoy día, sino también a cada uno de ustedes. Agradecerle a Jorge, a Francisco, a Claudio, a Gonzalo y a Carlos. Yo quiero comentarles solamente al cerrar una cosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por ser un público además participativo. No esperábamos menos de ustedes. Yo quiero comentarles, yo no cobro por venir acá, pero sí cobro en 2 minutos de tiempo. Y cobro para esos 2 minutos de tiempo de ustedes, que me tomo para decirles que ustedes tienen un privilegio. Ustedes que están sentados ahí, que son parte de esta comunidad científica, y tienen un privilegio que les quiero hacer ver respecto de las personas con discapacidad. Porque ustedes son personas que han beneficiado y que pueden seguir beneficiando también la vida de esas personas con capacidades diferentes. Desde una silla de rueda hasta un síndrome de Down, los avances que muchos de ustedes han hecho, desde una prótesis hasta entender más en la genética, cómo avanzar, hasta una operación para una de esas personas, son avances increíbles. Cada uno de ustedes tiene sin duda sus áreas de estudio y la completa libertad para desarrollarlas. Pero en nombre de quienes somos parientes de personas con capacidades diferentes, también les quiero hacer ver lo importante que es la labor que ustedes desarrollan y también llamarlos a abrir no solo la mente, que la mente de ustedes sin duda brilla mucho, sino también el corazón hacia el beneficio que ustedes les pueden dar a esas personas y también a cuánto esas personas pueden realizar dentro de la ciencia. No se los tengo que contar yo, hay innumerables avances que han sido realizados por personas con autismo, por personas en una silla de rueda, y esa ciencia también, desde la grande hasta la pequeñita, que puede estimular una mente, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, es tan importante. Por eso que les quiero agradecer el trabajo hecho, los quiero invitar a hacer más también, porque si todos hablamos de qué país queremos construir, en que la ciencia también tenga un lugar. Yo sueño un país inclusivo también, no solo de mujeres, también de personas con capacidades diferentes, en que podamos ver qué puede aportar también a la ciencia esa persona con capacidad diferente y de qué se puede beneficiar también. Así es que los quiero llamar les quiero hacer ese llamado y les quiero hacer también ese agradecimiento para que, lo dije en un comienzo, para que en Chile estemos bien todos, los 17 millones, para que en ese refugio, si fuéramos los mineros, estén los 33 bien, no 27, no 24. Y en eso creo que ustedes han sido un aporte tremendo y lo son día a día en las personas con capacidades diferentes y lo pueden ser más. Dentro de ustedes, los científicos, ¿cómo no? Hay personas con capacidades diferentes. Todos tenemos sillas de rueda, solo que algunas se ven y otras no. Así que aprovecho de cobrarme mis 2 minutos de tiempo para agradecerles y para desafiarlos también. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí.